Hola, ¿cómo estás? Quiero contarte algo. Sí, voy a seguir narrando el Eternauta, porque sé que del otro lado hay un montón de personas, como yo, que sienten que esta historia no puede quedarse en el olvido. Pero también quiero ser honesto. Hacer estos videos lleva tiempo, laburo y sobre todo, mucho corazón. Si te gusta lo que hago, si querés que esta historia siga cobrando vida capítulo a capítulo, te invito a que apoyes el proyecto. Puedes comenzar a seguirme, dejar un comentario, compartirlo, y si está dentro de tus posibilidades, hacer una donación. En la caja de comentarios te dejo cómo hacerlo. Gracias por estar del otro lado. Yo voy a seguir, pero que sigamos juntos depende también de vos. Allí quedó mi amigo Polsky inmóvil, un cuerpo más entre todos los que habían sucumbido bajo aquella mortal nevada. No hacía aún 10 minutos desde cuando jugábamos al truco. Vamos, nada ganaremos quedándonos mirando. Vamos abajo con los otros. ¿Lo vieron a Polsky? Sí, allí quedó en medio de la calle. Pensar que fui incapaz de contenerlo. Debí haberle pegado yo antes de que él me sacudiera. Es inútil lamentarse, Fava. Tenemos que pensar en nosotros. Dices bien. Estamos vivos poco menos que por milagro. Todo depende de que no entre a la casa ni una sola partícula de la sustancia radioactiva. Si ningún copo entró cuando Polsky salió, fue porque cerramos enseguida. Pero no debemos volver a abrir. Pero no podemos seguir encerrados siempre. Con lo que hay en la casa no subsistiremos. Si no perdemos la cabeza, si no cometemos ningún error, podremos sobrevivir, Lucas. Total, habrá que aguardar a lo sumo un día o dos. No pueden tardar más los socorros que mandaron desde otros países. Somos Robinsones que en lugar de en una isla hemos quedado recluidos en una casa. Nada más exacta que aquella comparación. Éramos Robinsones en nuestra propia casa. Solo que el mar que nos rodeaba era un mar de muerte. Y que el auxilio con el que Favali contaba no llegaría jamás. La voz del Eternauta, el viajero de la eternidad, siguió narrando su historia, la tragedia que lo perdió en el tiempo como si fuera un náufrago abandonado en medio del mar. Éramos Robinsones que en lugar de quedar atrapados en una isla, estábamos atrapados en nuestra propia casa. No nos rodeaba el océano, pero sí la muerte. La muerte que seguía cayendo de lo alto en aquellos copos tenues fosforescentes. Aquella nevada de pesadilla que de un golpe había borrado casi toda la vida de la gran ciudad. Por suerte el problema de sobrevivir era demasiado candente. De otro modo creo que hubiéramos enloquecido ante la pérdida simultánea de tanto amigo, de tanto pariente, de todo el mundo en cuyo seno habíamos crecido. Hay que masillar cada abertura por pequeña que sea. Sin embargo, Fava, no creo que esos copos sean radioactivos. Si lo fueran, las radiaciones deberían pasar a través de los vidrios, y el contador Geiger no señala radioactividad alguna. No me fío, por algo matan. De acuerdo, lo que digo es que han de irradiar una radiación nueva, desconocida hasta ahora. Bien, ya toda la casa está herméticamente cerrada. Terminaremos por asfixiarnos, dije yo. No será para tanto, Juan. El aire que hay en la casa alcanzará para un par de días, por lo menos. Y mucho antes de que pase ese tiempo ya vendrán las partidas de socorro. Supongamos que alcanza el aire. ¿Y el agua? No creo que las obras sanitarias sigan funcionando. Ni falta hace. Casi seguro que el agua corriente estará contaminada. ¿Y tenés soda o refresco, Juan? Sí, Faba. Hay un cajón de botellas de soda. Racionándolas alcanzará para días. Reconfortaba tener al lado un hombre como Favali, de cerebro práctico, entrenado para resolver problemas técnicos. A eso para él se reducía el problema de nuestra supervivencia, a un problema técnico. ¿Y la comida? Somos 5 estómagos para llenar. Algo habrá en la cocina, Lucas. No te preocupes. Bajé y encontré a Elena ayudada por Martita que hacía el inventario. Hay arroz, casi 2 kilos de azúcar, una caja de pancitos, 3 latas de arvejas, 4 latitas de paté de foie, azafrán, 2 latas de morrones. Hay que anotar también la torta que está en la heladera, dijo Martita. Mi Elena y mi Martita, con todo lo que han visto, con todo lo que ha pasado, anotando hasta el azafrán. La torta que está en la heladera, ¿qué será de ellas? ¿Podré salvarlas? Cuando venga la reflexión y se den cuenta cabal de lo que ha ocurrido, ¿cómo haré para mitigarles la pena? Seguro que Susanita en su casa está haciendo lo mismo que yo, ¿no es cierto, papá? Seguro, Martita, seguro. Aunque lo seguro era de que Susanita y todos sus hermanitos, que vivían en la otra cuadra y venían casi todos los días a casa a jugar, estaban bien muertos, aniquilados también ellos, por aquellos insidiosos copos de la muerte infalible. Regresé a la guardilla.
Hay comida de sobra para 4 o 5 días. ¿Qué hacen? Haremos andar la radio con pilas. Así sabremos lo que ha pasado y estaremos al tanto de las medidas de socorro. Era una verdadera providencia de que mi casa fuera el centro de pasión jovística de los vecinos y mía. En esa guardilla taller teníamos verdaderamente cuanta herramienta y material necesario para fabricar lo que se nos viniera la gana. Hacer andar la radio con pila fue una tarea sencilla para dos técnicos como Fabal y Lucas. Ya está, enciende perfectamente. Sí, pero no se oye ni medio, solo ruido de interferencia. Dale más volumen. Es lógico que no oigamos nada. Todas las emisoras de la zona estarán mudas. Prueba la onda corta, Lucas. Más ruido de interferencia. No puede ser que no se oiga ninguna estación en la onda corta. Habremos hecho mal alguna conexión. Vamos a revisar. Un momento. ¿Oyeron? Un speaker en inglés. Está en la BBC. Por un instante, unas palabras en inglés muy lejos. Enseguida, otra vez el ruido. Lucas movió un poco el dial. Y de nuevo la voz. Ahora clara, fuerte. Con el tono deliberadamente sereno de los informativos que anuncian una declaración de guerra o una gran catástrofe. Siendo esto lo último que se oyó del aparato de reconocimiento. Estoy penetrando una extraña nevada al norte de Punta del Este. El motor empieza a fallar. Pierdo altura. Otra información de Washington. Fracasa hasta ahora todos los intentos de establecer comunicación con la vasta zona de Sudamérica afectada por el incomprensible fenómeno. París, Francia, llama la atención la creciente dificultad de las transmisiones radiales. Sabios de las Sorbonas afirman que la nevada no tiene absolutamente nada que ver con las explosiones atómicas en él. ¡Otra vez el ruido! Déjalo, no lo toques. Ha de ser la dificultad que dicen los franceses. Quizás vuelva a la transmisión. Favale acertó. De nuevo la voz del speaker. Aumentando rápidamente la dificultad de las transmisiones radiales, como si fuera de alguna parte que se estuviera haciendo un esfuerzo deliberado por trabarlas. La voz no tenía la serenidad de antes. Había una nota de pánico en ella cuando se interrumpió, apagada totalmente por un ruido de interferencia mucho más potente que antes. Dudo que volvamos a ir nada más. ¿Se dan cuenta? Es un desastre mucho más extenso del que imaginamos. Sí, parece que se extiende el mundo entero. Esto empeora las cosas. Aturdidos, ninguno dijo nada más. El ruido de interferencia siguió más fuerte, alucinante. Ahora dudo que los socorros vengan en un par de días. ¿Quién sabe cuánto tiempo tardarán? Moriremos como ratas. El aire y los alimentos se nos acabarán enseguida. Moriremos como ratas. Nada más contagioso que el pánico. Elena, Martita. Cálmense, cálmense, flojos. Nos moriremos si queremos morirnos. Nos moriremos si no sabemos aguantar. ¿Por qué esperar algo de afuera? ¿Acaso no podemos socorrer a nosotros mismos? Si no perdemos la cabeza, podremos sobrevivir semanas, meses, hasta años. ¿Pero cómo? El aire, el agua, la comida se nos acabarán en unos pocos días. Se nos acabarán si nos quedamos de brazos cruzados, pero aquí tenemos materiales de sobra como para hacernos un traje hermético. Algo así como un traje de buzo que nos permite ir a buscar afuera todo lo que necesitamos. Agua, comida, ropa, hasta libros para no aburrirnos podremos buscar. Eres un genio, Fava. Claro que podremos hacerlo. Y en cuanto al aire, no creo que nos resulte difícil instalar un filtro. Después haremos una lista de lo más imprescindible, lo más urgente. Ahora es empezar a fabricar los trajes. Realmente era una suerte tener al lado un hombre como Favali. Con él podríamos superar fácilmente todas las emergencias, pero él mismo enfrió mi entusiasmo. El primer lugar en la lista de necesidades no lo ocupará ni el agua, ni la comida, ni los remedios. Lo ocuparán las armas. ¿Las armas? ¿Para qué queremos armas? No creo que nosotros seamos los únicos sobrevivientes del desastre. Habrá otros. Algunos serán pacíficos e inofensivos como nosotros, pero otros... ¿Qué sabemos hasta dónde pueden llegar las ambiciones, los apetitos de otros en una situación como esta, donde no habrá policías ni autoridad que sirva de freno? Muy pronto se entablará la competencia por la comida, por los remedios, por todo. Muy pronto esto será como la jungla. Todos contra todos.